sabe cómo siguió la mamá de Dulce? A mí solo me dijo que estaba ya un poco mejor, que tenía algo así como gastritis agravada, algo así como una gastritis no tan común, pero al parecer ya está un poquito mejor. Ok, qué bueno. Gracias a Dios que está mejor. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a orar para comenzar, ¿sale? Padre, en esta noche te queremos dar gracias porque tú has estado con nosotros en el transcurso de este día, de nuestras actividades, Señor. Queremos, Señor, poner en tus manos nuestros afanes y nuestras ansiedades, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en la escuela, con nuestra familia, aún con los compromisos económicos que podamos tener, Señor, por enfermedad o por cosas o situaciones que puedan perturbar nuestra mente. Queremos pedirte, por favor, Señor, que nos enseñes a confiar y a depender de ti. Tu palabra nos enseña que tú guardas en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Permite, por favor, Padre, que nuestros pensamientos perseveren en ti. Permite que nuestras emociones perseveren en ti. Permite que los deseos de nuestro corazón perseveren en ti. Que nuestros ojos estén en ti, Señor, de tal manera que nada robe, Señor, nuestra atención de ti y tu paz, Señor, gobierne nuestro ser. Te pido, Padre, por favor, que en este momento disponga nuestra mente, nuestro corazón. Venimos delante de ti, Señor, queremos vaciarnos para que tú nos llenes. Renunciamos, Señor, a lo que queremos hacer y te pedimos, por favor, que como a un niño con bolitas y palitos, Señor, nos ayudes a entender. Enséñanos. Quita de nuestro corazón la obstinación, tal vez el orgullo, Señor, y danos humildad para tener un oído dócil y aprender. Enséñanos, por favor, enséñanos tú, porque lo importante eres tú. En el nombre del Señor Jesús, te lo pedimos, por favor. Amén. El libro, por favor, Fernando. Ahí nos quedamos, ¿no? A ver, bájalo un poquito. Sí, Gracias. ahí nos quedamos. Muy bien, pues continuamos con el siguiente punto. Mi teléfono se traba. Dani Vega, ¿nos ayudas a leer, por favor? Sí, desde, Donde dice como subtítulo la adoración en todo lo que haga. sí, Por favor, Dani, gracias. sé que el nombre de Jesús está muy por encima de los nombres de los reyes, reinas, arcángeles, presidentes y primeros ministros. Está por encima de Moisés, Aarón y todos los que han sido honrados en el mundo entero. Sé que en el nombre de Jesús debe doblarse toda rodilla y toda lengua debe confesar que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 10, 11. Y que, que descenderá de los cielos y llamará a las naciones de la tierra. Y está
vendrá delante de él, y él será juez supremo. También sé que no podemos aprovecharnos de este nombre usado una magia religiosa y retorcida. Tenemos que vivir en ese nombre. Ustedes no podrán descansar hasta que cada área de su vida descanse en Dios y todo no honra. Hasta ahí, Dani, hasta ahí. De lo que acabas de leer, si quieres, vuelvo a leer otra vez para ti y compártenos. ¿Qué entiendes? ¿Qué te hace mejor, mejor dicho, no que entiendes, sino qué te hace pensar lo que acabas de leer? ¿Qué Pues de que el pensamiento? nombre de Jesús, no lo debe, como aquí dice, no lo debemos que hacer como una magia o utilizar así como palabras mágicas, ¿no? En el nombre de Jesús, Ujú. ¿no? Sino que de verdad es un nombre que, como dice la Biblia, sobre todo nombre, y honrarlo, así como es, ¿no? Igual la Biblia dice, no pongas el nombre de Dios en vano, ¿no? Entonces, Ujú. a veces en nuestra plática o a veces lo que decimos, a veces podemos hacer ese de, eh, de que es que, o lo podemos poner de varias formas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero debemos de ponerlo en esa, como ahorita dice en el texto, eh, un nombre que se va a doblar toda rodilla y se va a confesar todo, que Jesús es el Señor. Sí. ¿Qué piensas de ese pensamiento, Dani? Bueno, todos, pero ahorita, Dani, qué piensan de ese pensamiento? ¿En su mente alguna vez lo han concebido? O sea, o lo hemos podido imaginar que en el nombre del Señor Jesús toda rodilla se va a doblar y todos delante de Él se van a humillar. No sé si han podido alguna vez detenerse a reflexionar en ese pensamiento y en esa obra maravillosa donde las personas que tal vez han renegado aún del Señor se van a doblar, donde los, pienso, ¿no? Eh, Me llega a la mente los grandes músicos que a lo mejor eh, han recibido el aplauso de miles de personas, un día se van a postrar delante del Señor, sean sus hijos o no, donde grandes artistas que les gusta estar en la alfombra roja y que todos los vean, donde muchos del el ego que existe en el ser humano va a terminar porque todos se van a doblar delante del Señor Jesucristo. No sé si han tenido ese pensamiento, si lo han pensado de una manera, si lo han pensado de forma tranquila, despacio, de una manera despacio, o no sé si lo dije bien, pero de tal manera que el pensamiento no sea tan rápido y que puedan reflexionar y meditar, podamos entender qué maravilla va a ser y qué glorioso es que hay un nombre que refiere a una persona, al Señor Jesucristo, el cual todos los que han deseado la admisión en este mundo, y no tal vez de buena gana, porque no lo van a reconocer como Señor, como nosotros lo entendemos, pero a final de cuentas van a entender y Él les va a hacer entender que Él es el Señor. Entonces, qué maravilloso es donde el orgullo se va a acabar, donde el ego se va a acabar y donde el único importante va a ser el Señor Jesucristo. Y saben, eso es algo que debería de existir en el culto. En nuestros cultos de adoración, el ego se debería de acabar, los conflictos se deberían de acabar. Y el único que tiene importancia debería de ser ¿quién? El Señor Jesucristo, que está en medio de nosotros, que eso, de verdad es que para mí me gusta mucho pensar que no hay otra cosa más grande que no podamos pensar sino en la persona de Jesucristo. Muy bien, continuamos. Dani, continúa, por favor, ahí con la siguiente pregunta. ¿Me escucho bien? Otra vez que es nos pone nervioso.
Sí, claro. Sus negocios honrarán a Dios o trabaja para usted mismo. Si su trabajo no honra a Dios, no creo que usted viva para Él y lo honre. Si su negocio no honra a Dios, usted no podrá honrar. Usted podrá honrar y vende, reduce gastos, empuja, vocifera, pero no puede agradar a Dios de ninguna manera. ¿Qué hay de su relación con el sexo opuesto? ¿Cómo podemos adorar a Dios si nuestra relación con el sexo opuesto hace que Dios se sienta ofendido? No, no soy mojigato, pero creo que nuestra relación con los demás debería ser recta y pura en todos los sentidos. Me pregunto sobre las relaciones en su vida familiar. Hasta ahí. Gracias. Hasta ahí, Dani, esos dos párrafos. Gracias. Regresamos al primer párrafo que leyó Dani. Dice, ¿sus negocios honran a Dios o trabaja para usted mismo? Y creo que es una muy buena pregunta. Sus negocios es, para abundarme un poquito más en el pensamiento, mi trabajo, cómo gano el dinero. Una vez leí un libro, me gustó mucho, y un hermano, el predicador, fue a visitar una población en Estados Unidos. Y dice que después de que predicó, bueno, cuando llegó a ese pueblo, que él vio que varias cervecerías de ese lugar eran de los hermanos Mora, ¿no? La verdad no recuerdo el apellido, pero solo pongo el ejemplo. Y entonces, cuando él llegó a la iglesia, se dio cuenta que los hermanos Mora, uno de ellos era el pastor de la iglesia y otro de ellos era el diácono de la iglesia. Y entonces, este pastor que fue a visitar esa iglesia les decía, ¿cómo es posible que ustedes que son creyentes tengan los negocios que son los primeros en distribuir el alcohol en todo el estado? Entonces, ese pensamiento creo que es interesante considerar si nuestros negocios o la forma en la que nosotros obtenemos dinero es una manera en la que honra a Dios. Mucha gente, como lo podemos ver en la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que no codiciemos al que se enriquece, porque muchos de ellos se enriquecen conforme a este mundo. Entonces, siempre es bueno considerar si lo que estamos haciendo con nuestras manos honra a Dios. Y bueno, también el segundo punto que marca el escritor es sobre nuestra relación con las demás personas, ¿no? Y con el sexo opuesto. Y me gusta cómo termina, dice, nuestra relación con los demás debería ser recta y pura en todos los sentidos, rectas y puras. Qué difícil es, pero tenemos que trabajar. Y aquí es un tema en el cual podemos profundizar mucho, pero creo que no es difícil entenderlo. No es difícil entender que la palabra de Dios siempre nos anima a tratar a las mujeres como nuestras hermanas, a los hombres como nuestros hermanos, a los adultos como nuestros padres, a veces a las ancianas les manda a tratar a las jóvenes como si fueran sus hijas. Qué interesante es esta relación que vemos en la Biblia. ¿Dónde lo vemos eso? Lo pueden encontrar en Filipenses. Pero qué interesante es que la palabra de Dios nos enseña cómo tiene que ser el trato entre unos y otros. Muy bien, continuamos con el párrafo, por favor. Neri, donde dice, me pregunto sobre las relaciones en su vida. Me pregunto sobre las relaciones en su vida familiar y estudiantil y sobre su uso del dinero y del tiempo. ¿Todo ello complace a Dios? Algunos piensan que el tiempo es suyo y que pueden hacer con él lo que quieran. Su tiempo no es suyo, pertenece al Dios que creó el tiempo. Si Dios le concedió unos años más de vida, recuerde que no serán suyos. Su tiempo debe honrar a Dios, su hogar también, su actividad debe honrarlo, y todo lo que hay en usted debe hacer lo mismo. Si quiere morir en paz con Dios, tendrá que vivir con rectitud, y si quiere ser recto cuando sea anciano, tendrá que serlo cuando es joven. Hasta ahí.
Perdón, pausa. Gracias. Me detengo porque son pensamientos dignos de reflexionar, hermanos. Fíjense lo que dice el escritor sobre las relaciones en su familia y estudiantil y sobre el uso del dinero y del tiempo. Y la pregunta que el hermano hace es, ¿todo ello complace a Dios? ¿Cuántos de nosotros decimos que el dinero es nuestro? Y a lo mejor de labios sabemos, mejor dicho, de labios sabemos que el dinero no es nuestro, pero en actitud vivimos como si el dinero fuera nuestro. De labios sabemos que el tiempo no es nuestro, pero en actitud vivimos como si el tiempo fuera nuestro. ¿Saben cuál es uno de los mandatos que Dios nos ha dado a sus hijos? Uno de los mandatos muy importantes que Dios les ha dado a sus hijos. ¿Cuál creen? Estoy pensando en uno, a lo mejor le pueden adivinar, a lo mejor no, pero ayúdenme. ¿Cuál creen ustedes que es uno de los mandatos muy, muy importantes que Dios les ha dado a sus hijos? Espero la respuesta. Pues el primero que se me ocurre es el de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Muy bien, perfecto. ¿Qué necesitamos? Es interesante, Fer, ¿qué necesitamos para poder amar al Señor y a nuestro prójimo? Dedicarles tiempo. Ok, yo puedo dedicarle tiempo a alguien y crees que si le dedico tiempo lo estoy amando. Obviamente es un tiempo en el que no es todo para mí, supongamos, pensemos en el Señor. Ujú, Dios, una oración, Dios, por favor, ayúdame, bendíceme, eh, no sé, enséñame, todo es enfocado, nuestra oración, en una oración así, pues en la persona, ¿no? En ujú, poco tiempo se pasa buscando la voluntad de Dios en oración, en ese tipo de oraciones. Igual, si en vez de a lo mejor darle o amar a las personas, ¿no? Yo puedo estar platicando a lo mejor con mi esposa, ¿no? Y decirle, no, fíjate que yo esto, fíjate que yo el otro, fíjate que yo aquí, que yo allá, y ni siquiera le doy un tiempo, más bien yo quiero su tiempo para mí, no le estoy dando yo tiempo a ella, ¿no? No me estoy enfocando en ella. Si ella me cuenta algo, a lo mejor si no le hago caso, o no le presto atención o no continúo en eso, pues ella no se va a sentir que yo le estoy dando tiempo, y menos lo que le estoy amando. Si hago todo lo contrario, a lo mejor ok, día, ¿no? muy bien, muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Otro mandamiento muy importante que el Señor nos ha dado. El de honra a tu padre y a tu madre. Ok. ¿Y qué necesitamos? Esta pregunta, ¿qué necesitamos? La hago porque quiero llegar a ese mandamiento, justamente. ¿Y qué necesitamos para honrar a nuestros padres y a nuestras madres y a Eterno. nuestras madres? Como el Señor manda, como el Señor espera que sean honrados. Porque cada uno puede honrarlo a nuestra manera que creemos que lo estamos honrando, ¿no? Y creo que nos ha pasado. Honramos y creemos que a nuestra manera lo estamos honrando. Pero hay una manera que al Señor le agrada. Hay un mandamiento que no está en los 10 mandamientos, pero realmente es una ordenanza que el Señor le da a sus hijos. Y está en Efesios capítulo 5 versículo 18. Efesios capítulo 5 versículo 18. Tienes de espíritu. ¿Lo leo?
Sí, por favor. Que no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Muy bien. ¿Cuál es el mandamiento que se encuentra al final de ese versículo? Que seamos llenos del Espíritu. Exacto. Si se fijan, el Señor no está haciendo una sugerencia, no está diciendo, van a ser, si quieren, séanlo, ¿no? No. El Señor no está diciendo tampoco que Él nos va a llenar, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él ya ha puesto su Espíritu en nosotros. ¿De quién es la responsabilidad de ser llenos? O mejor dicho, ¿de quién es la responsabilidad de vivir bajo el control del Espíritu? ¿De quién? De nosotros, o sea, de cada uno en particular. De cada uno de nosotros, ¿sí? Ser lleno del Espíritu, les voy a poner un ejemplo, es como el viento que sopla la vela de un barco y lo dirige hacia donde es el viento está avanzando. Es como, es como el guante de un pianista. Me gusta este ejemplo, es como el guante de un pianista. Si ustedes ponen los guantes encima de un piano y le dicen al piano, toca, le dicen al guante, toca, ¿qué va a pasar? Pues nada. ¿Qué necesita ese guante? Que la mano entre al guante y entonces lo controla para que hagan y toquen las piezas musicales que tengan que tocar. Entonces, es lo mismo, nosotros somos ese guante y nosotros somos esa vela que tienen que ser gobernados por el Espíritu de Dios y tenemos que ceder para ser guiados por Él. Ser llenos implica con eso, con ser gobernados, ser dirigidos, ser llevados por Él. Pero es nuestra responsabilidad. La Biblia la palabra de Dios no nos dice, vuelvo a repetirlo, no es una sugerencia, es un mandato. Sean llenos del Espíritu Santo. Y después dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, alabando al Señor, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Un resultado de ser llenos, de ser gobernados, de estar prestos a que el Espíritu Santo me gobierne, es que la palabra de Dios va a estar en mí. Es que en mí entonces, con mayor facilidad, voy a poder honrar a mi madre y a mi padre como el Señor desea. Voy a poder servir a mis hermanos como el Señor desea. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios me va a estar gobernando, me va a estar rigiendo. ¿Saben cuál es uno de nuestros problemas como hijos de Dios? Que hacemos muchas cosas en nuestras fuerzas. Nuestro problema es que hacemos muchas cosas en nuestra fuerza y en nuestra capacidad humana. Y no rendimos nuestra voluntad al Señor. Ese es uno de nuestros problemas como creyentes. Pensamos que ser llenos del Espíritu es algo místico, es algo que va a suceder místicamente, con luces, con fuego, no sé, que pase en nuestra mente, pero no es así. El ser lleno implica que por medio de su palabra y por medio de la oración, yo permito que la palabra de Dios germine en mi corazón y dé fruto y brote en mi corazón. Tengo un oído dócil y obediente. Como dice su palabra, no somos oidores, sino también hacedores. Vamos cediendo nuestra voluntad al gobierno del Espíritu de Dios que está en nuestras vidas, porque Él ya está ahí. La Biblia no está diciendo que se ha puesto, no, ya está, por eso lo da por hecho, por si se sean llenos, porque ya lo tienen. Ahora llénense de lo que ya tienen, abunden en lo que ya tienen, que los gobierne lo que ya tienen. Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra familia, todo lo que tenemos no es nuestro. Y para poder hacer uso del dinero, para poder hacer uso del tiempo, para poder agradar al Señor en nuestras relaciones, como a Él le agrada, válgame la redundancia, necesitamos que el Espíritu de Dios
esté gobernando constantemente nuestras vidas. O mejor dicho, necesitamos rendir nuestra voluntad al Espíritu de Cristo en nuestras vidas. Cuando usted y yo andamos enojados en el templo, créanme que el Espíritu de Dios no está gobernando nuestras vidas. Cuando usted y yo andamos cantando, pensando en otras cosas que me hicieron, que me preocupan, el Espíritu de Dios, yo no estoy cediendo mis pensamientos al Espíritu de Dios. Yo estoy con mis preocupaciones cantando. No sé a quién, pero con mis preocupaciones estoy ahí. Qué importante es, hermanos, que nos vaciemos de nosotros y le digamos, aquí estoy, toma mi vida, haz de mí lo que tú quieras. Yo te necesito. Fíjense qué importante es esta frase. Yo te necesito. Muchas veces pensamos que Dios nos necesita, aunque sabemos que no es así, pero con nuestro actuar pareciera que manifestamos que Dios nos necesita. Dios no nos necesita. Ya lo hemos leído. Dios creó adoradores antes de crear servidores. Él no creó ángeles que le sirven. Dice el escritor lo que leía Neri, si Dios le concede unos años más de vida, recuerde que no son suyos, su tiempo debe honrar a Dios, su hogar también, su actividad debe honrarlo y todo lo que hay en usted debe hacer lo mismo. Lo vuelvo a leer. Su tiempo debe honrar a Dios, su hogar también, sus actividades deben honrar a Dios y todo lo que hay en usted, y todo lo que hay en usted debe hacer lo mismo. ¿Qué? Honrar a Dios. Mi manera de vestir, mi manera de hablar, todo, todo, todo. Pero es que, ¿a poco todo? Todo. Lo hemos cantado, creo que en la iglesia cantan el Salmo 100, ¿verdad? ¿Sí han cantado el Salmo 100 en la iglesia? Lo leemos de vez en cuando, pero así cantado completito, literal, no, no lo hemos cantado. Bueno, en la iglesia donde yo crecí sí lo cantábamos, pero hay una frase que me gusta del Salmo 100, que lo cantábamos mucho y yo creo que no lo entendíamos, que dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. O sea, no nos pertenecemos, no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Por eso es que es importante y por eso es que el escritor hace hincapié y yo también, que podamos entender cuál es el propósito de nuestra existencia, por qué estamos aquí en este mundo. Pero si tú y yo seguimos avanzando, si tú y yo seguimos avanzando y creciendo, pensando que estamos aquí para cumplir nuestros sueños, nos vamos a frustrar o tal vez los vas a cumplir, pero tal vez muy lejos del corazón de Dios. No digo que Dios no esté de acuerdo que tú sueñes o que tengas metas. No estoy diciendo eso. Pero también creo que el Señor ha establecido obras en las cuales nosotros debemos andar desde antes de la fundación del mundo. Él las estableció para que anduviésemos en eso. Y mucho de nuestra frustración, de nuestra tristeza, de nuestra insatisfacción, lo que nos roba gozo, lo que nos roba expectación, mucha de la ansiedad, observar y olvidarnos que fuimos creados para la gloria de Dios, para complacernos en Él.
Olvidamos el proverbio que dice, mejor es un bocado seco y en paz que una casa llena de lujos, pero también lleno de contiendas. Olvidamos el proverbio que dice que el que tiene muchos bienes poco duerme. Es más, olvidar de proverbios. Jóvenes y adultos, volvamos a leerlo. Nos trae mucha aplicación para la vida, sobre nuestras decisiones. Y por lo personal a mí, que he leído el libro de proverbios, últimamente lo estoy leyendo, reflexiono en cosas que llegué a hacer y dije, ay Señor, si hubiera leído este versículo antes, o por qué no lo entendía antes. Pero nos puede servir también para poder dar un sabio consejo a los que vienen detrás de nosotros. Todo lo que somos debe de honrar a Dios. Esa es nuestra meta, ese es nuestro, para complacernos en Él y Él complacerse en nosotros. Muchas veces lo que hay en este mundo no va a cuadrar con eso. No te preocupes. La Biblia lo enseña, que para la gente de este mundo, lo que nosotros somos o hacemos no tiene sentido. Es una locura. ¿Por qué? Porque ellos viven ajenos de la vida de Dios. Tú no te preocupes por lo que la gente pueda decir. Tú preocúpate por deleitarte y amar y honrar al Señor. Preocupémonos por eso. Si queremos morir en paz con Dios, tendremos que vivir con rectitud. Y si queremos ser rectos cuando seamos ancianos, tenemos que ser rectos desde jóvenes. Esta frase me gustó mucho. Hay muchos ancianos o muchos que pensamos que cuando lleguemos a ser ancianos queremos ser respetados, pero en la actualidad no vivimos el respeto y el orden que Dios nos da. Si queremos ser rectos, cuando seamos ancianos tenemos que empezar a hacerlo desde ya. Porque cuando seamos ancianos no se va a hablar de nuestra belleza, de que qué guapos fuimos cuando tenías 20. Okay. No, cuando seas anciano, te hablan las arrugas y nadie nos va a tratar si eras o no. Pero cuando seas anciano, cuando seas un hombre adulto, lo que va a resultar es tu madurez, lo que hay en tu corazón, tu actuar. ¿Sí leyeron el versículo que les compartí en la semana? ¿Sí te acuerdas, Fer, que estaba en Proverbios? Creo que es Proverbios 20, ¿qué? ¿Era 22? Muy bien. Búscanlo, Proverbios 22. Y ayúdame, Fer, con el versículo. ¿Era el Por 15 o favor. cuál era? ¿Mande? ¿Era el 15? 22:15. ¿Sí era ese? No, no, no. Era el que dice que depende de la obra que hace el muchacho, deja ver lo que es. Proverbios 20:11. Ah, sí. Aún por sus hechos da a conocer a un muchacho si su conducta es pura y recta. ¿Se fijan? Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia o recta. Me gusta cómo lo dice la Reina Valera. Repito, aún el muchacho, y yo les decía, no solo el muchacho, el hombre, el anciano, etc. Aún el hombre, yo le voy a poner el ser humano, es conocido por su actuar. De esta manera demuestra si su conducta es limpia y recta, o todo lo contrario. Entonces, cuando seamos ancianos no se va a hablar de nosotros si éramos guapos, no, se va a hablar de la conducta. De hecho, cuando ustedes leen el libro de Proverbios, mucho de lo que se resalta es la conducta, la sabiduría, la sujeción, la docilidad, la misericordia, la bondad, que me suena mucho a Efesios, al fruto del Espíritu. Eso es en lo que debemos de ocuparnos. Continuemos. Hermana Arabelia, siguiente párrafo. Usted no adorará bien en el lugar. Sí.
Usted no adorará bien en el lugar que sea hasta que adore a Dios, bien en cualquier lugar. Si no puede adorarlo en la cocina, no podrá adorarlo audiblemente en la iglesia. Qué terrible es la idea actual de que los cristianos puedan servir a Dios según les convenga. Parecemos los seguidores de aquel que no tuvo un lugar donde reposar su pesa hasta que la descansó sobre la cruz para morir. Si no es así, significa que necesitamos tiempo para prepararnos, probarnos y tomar decisiones gracias a Dios. Aún hay tiempo. No sé cuándo se nos llamará a concluir nuestra vida, pero ahora hay tiempo. La adoración no es un foco que apunte a una faceta de la vida. La verdadera adoración, la adoración agradable a Dios, es irradiada a través de toda la vida de una persona. Hasta ahí, hermana. Gracias. Me gusta lo que dice el escritor. Cada frase que menciona me hace pensar mucho. Usted no adorará bien en el lugar que sea hasta que adore a Dios bien en cualquier lugar. Y aunque parece un juego de palabras, esta frase es muy cierta. Sí. Muchos de nosotros pensamos que adorar a Dios, como ya lo hemos venido platicando, lo encerramos en un templo, en 4 paredes. Pero tenemos que aprender, les comparto una experiencia, y no para yo ser el centro de atención, quiero tener mucho cuidado cuando yo comparto una experiencia, porque créanme que no, lo menos que deseo es ser el centro de atención, pero tampoco me gusta platicar de ejemplos de alguien más, sino de algo que tal vez yo en mi vida puedo ver. Y una vez, en un momento de mi vida, yo cantaba en el coro de la iglesia y todo, y decidí dejar de hacerlo. Y lo que decidí empezar a hacer, porque yo quería enfocarme de verdad en saber que estaba aprendiendo a adorar al Señor. Y algo que yo decidí hacer era poner las sillas. Y al principio me caía bien gordo poner las sillas. Me caía bien gordo poner las sillas porque había hermanos que todavía no acabado y ya se habían sentado. O sea, yo apenas estaba acomodando las líneas bien bonitas y llegaban a sentarse y yo, oh, pero ¿por qué no se para? ¿Qué no está viendo que apenas estoy acomodando las sillas? Eso yo lo decía dentro de mí. Claro que no lo iba a decir en voz alta porque imagínense, ¿no? Entonces, pero poco a poco fui aprendiendo y fui aprendiendo a adorar al Señor, creo, hoy lo entiendo, a poner la silla, ¿sí? Sin enojarme y sirviendo a los hermanos y teniendo otro tipo de cercanía con la iglesia de Dios. Entonces, en lo personal para mí eso fue algo que me ayudó. Y en una ocasión, en una iglesia donde trabajé, por una situación me pusieron en disciplina y yo estaba a cargo del Ministerio de Alabanza, ahí duré como 3 años en la iglesia sirviendo en ese ministerio, y la disciplina que me puso el pastor fue podar el pasto. Fue la disciplina que me puso el pastor. Dice, no vas a tocar, no vas a hacer nada. Me dio una podadora y cada semana tenía que ir a podar el pasto. Con todo respeto digo esto, pero al principio lo odié. Aquel señor, de verdad, es que al principio me cayó mal. Y en ese momento, así como lo mencioné ahorita, en ese momento para mí fue aquel señor. O sea, dejó de ser el pastor, ya era el señor. No les voy a decir su nombre, pero para mí se dejó en ese momento de ser pastor, porque yo estaba muy enojado. Pero con el paso del tiempo fue interesante porque en una ocasión podando el pasto me llevé 100 pesos, y entonces yo dije, está chido podar el pasto. Pero bueno, ese no era el fin. Aprendí, aprendí a adorar al Señor, y yo le decía, Señor, tú sabes que yo soy renegón, y tú sabes que, o sea, el pastor, yo en mi mente pensaba que el pastor estaba feliz en su oficina, disfrutando lo que me había hecho. Eso es lo que yo pensaba, ¿eh? Exacto, así como está Fer, que estaba, ay, como el diablito de Eugenio Derbez, ¿no? Entonces, yo en mi mente pensaba eso, cuando realmente a lo mejor el pastor ni pasaba eso por su mente. Pero entonces ahí yo conocí algo de mí, de lo propenso que puedo ser y cuánto puedo yo prestarle mi mente a Satanás para que él siembre cosas en mi mente que no estaban pasando.
Y bueno, gloria a Dios porque aprendí a amar al pastor. Hasta la fecha lo veo, lo abrazo y le digo, siempre que lo veo lo tengo con recuerdos hermosos en mi vida y le doy gracias a Dios por lo que Él hizo en mi vida a través de usted. Y creo que tenemos que aprender a adorar al Señor en todo lo que hacemos. Y lo más difícil es aprender a adorar al Señor cuando tu mamá te manda. Yo creo que es lo más difícil aprender a adorar al Señor cuando tu mamá te manda. Que te mande tu tío, que te mande el primo, que te mande el pastor, pero que no te mande tu mamá. Ay, porque qué difícil es que mamá mande. Qué difícil es que mamá llegue a decirte lo que tienes que hacer cuando ya sabes que lo tienes que hacer. Y te enojas y nos enojamos, ¿no? Qué difícil es que tu esposa te recuerde lo que tienes que hacer cuando ya sabes que lo tienes que hacer. ¿Sí? Y al revés, qué difícil es que tu esposo te recuerde lo que tienes que hacer cuando ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Sí? Y nos enojamos. Y ahí es donde también tenemos que adorar al Señor. Y es un reto para todos, o sea, de verdad es un reto para todos. No es que yo ni seamos perfectos, es que juntos estamos aquí en este estudio diferentes. Cada uno de ustedes piensa diferente, cada uno de ustedes está en una edad diferente, percibiendo la vida de una manera diferente, pero con el tiempo y por la gracia de Dios puede haber unidad y juntos tenemos que caminar este camino de fe y entender que es difícil, pero no es imposible, porque el Señor ha puesto su espíritu en nosotros y por eso podemos hacerlo. Dice el escritor, qué terrible es la idea actual de que los cristianos pueden servir a Dios según les convenga. Y es verdad, esa es una idea terrible, porque justamente hay cristianos ah, que solamente hacen, se limitan a hacer lo que les toca, entre paréntesis, lo que les toca hacer, o mejor dicho, lo que a ellos les conviene hacer. Pero eso no es lo que hemos aprendido del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos ha enseñado a adorar y a servir más allá de lo que consideramos. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que si nuestro hermano nos pide que vayamos con él una milla, ¿cuántas millas tenemos que ir? Dos. Da una extra, da más, ¿sí? Da más, entrégate más, sirve más, ríndete más. Y pregunta el escritor, ¿parecemos los seguidores de aquel que no tuvo un lugar donde reposar su cabeza hasta que la descansó sobre la cruz para morir? Si no es así, significa que necesitamos tiempo para prepararnos. Y esto es importante, hermanos. Necesitamos tiempo para prepararnos. Necesitamos tiempo para probarnos. Necesitamos tiempo para tomar decisiones. Necesitamos tiempo para prepararnos, para probarnos y para tomar decisiones. El Señor Jesús hizo un ejemplo en sus enseñanzas y él decía, ¿quién de ustedes, o mejor dicho, qué rey, antes de ir a pelear contra otro rey, qué es lo primero que hace un rey? Orar. ¿Qué es lo primero que hace un rey antes de ir a pelear contra otro rey? El Señor Jesús enseñaba. Pues evalúa si su ejército va a poder hacerle frente al otro rey, ¿no? Y eso es lo que el Señor Jesús le decía a sus discípulos. ¿Qué rey antes de salir a la guerra primero no considera si verdaderamente puede hacerle frente al otro rey? Y después el Señor Jesús decía, ¿o quién empieza a construir una casa sin antes detenerse a pensar, a reflexionar si verdaderamente va a terminar? Si no, al final, sus amigos se van a burlar de él, porque no termina. Y creo que es importante siempre que decimos, Señor, te quiero servir, muchos de nosotros queremos servir al Señor, qué bueno, pero siempre es importante tomar un tiempo para prepararnos, para probarnos y tomar la decisión.
de servir. Señor, te quiero servir en este ministerio. Muy bien, infórmate. Infórmate en el ministerio. Voy a tomar el ministerio de alabanza, ¿no? ¿Qué implica? Tiempo, tiempo para ensayar, tiempo para esto, tiempo para esto. ¿Lo tengo? No, señor, pero tú ves el corazón. No, no, no. Sí, yo veo el corazón, pero precisamente como yo veo el corazón, estoy viendo que en tu corazón estás desechando las reglas que hay en el ministerio. Ah, caray. Entonces necesitamos tomar tiempo, hermanos. No, señor, es que yo canto, yo no, yo toco bien feo, pero es para tu gloria. No, en el ministerio se necesita esto y esto y esto. Imagínense, hermanos, que llega el predicador, se pone el domingo en el púlpito. Ay, el señor, no sé qué voy a predicar, pero en tu nombre, órale, a ver qué. Y agarra la Biblia, ¿no? Aquí cayó, ya está, hermanos, ahí les va. No, es un ministerio, un servicio al Señor implica prepararse, implica probarse y tomar decisiones. Por eso no está mal, aunque a veces no nos gusta, a nadie no nos gusta el liderazgo y la disciplina, pero no está mal, porque en el servicio al Señor eso tiene que estar ahí. Pero aún hay tiempo, hermanos, dice el escritor. No sé cuándo se nos llamará a concluir nuestra vida, pero ahora hay tiempo. Y no estoy hablando solo del ministerio de alabanza, en las áreas que el Señor nos ha dejado servir, en nuestra familia, como padres, como hijos, como hermanos, como tíos, como trabajadores, como empleados, como dueños, etc. Hemos de buscar honrar al Señor, que nos dé sabiduría para honrarlo, que nos dé un oído dócil para honrarlo. La adoración no es un foco que apunta a una faceta de la vida. No, la verdadera adoración, agradable a Dios, irradia a través de toda la vida de una persona, de todo lo que yo hago. La oración dice, oh Dios, nos humillamos ante el misterio que nos une contigo. Te adoramos no de acuerdo con nuestro entendimiento que es limitado, sino en espíritu y en verdad. Te honramos dentro de nuestros corazones, nos inclinamos ante esa sagrada zarza que arde y ocultamos nuestros rostros con temor reverente en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano. No sé si alguien tiene algún comentario breve, conciso y exacto y puntual. Si no es así, vamos a orar y de verdad espero que el Señor esté hablando en Yo nuestras quiero, mentes. yo quiero Dígame. comentar, y que cuando estás hablando no se alcanza a percibir como que se corta el audio un poco y a veces, bueno, a mí se me dificulta lo que alcanzas a decir. Ya nomás escucho como lo final, esa parte. Estamos leyendo el libro, no hay problema, pero Sí. no sé, tu comentario a veces no, no lo alcanzo a percibir o la pregunta a veces no la puedo escuchar bien. No sé por qué está pasando eso. ¿Pasó con todos o nada más el hermano Benny me escuchó así? No, a mí también me pasó eso, que casi no Con ya nosotros también. todo entrecortado, entrecortado. Todo. Venimos que repitamos todo. Sí, por favor, por favor. No, pero de hace 8 días, Elías, también estuvo así, unas partes como que, te digo, entrecortado. No sé qué pasó ahí, el ¿Qué audio. será? No, no sé qué será. Fíjese que ya cambié mi modem y de todos modos le puse un ruteador, pero no sé qué sea. No sé, la verdad es que no sé qué sea. Este, creo que voy a tener que irme al cuarto de mi hermano otra vez, porque ahí sí como que eh, toma mejor la señal. Pero bueno, ya será para la próxima semana. ¿Y qué pasó con las tortas ahogadas?
Aparte de las tortas ahogadas, hay otra pregunta. Vamos a orar para terminar y luego platicamos de las tortas ahogadas. Fernando, ¿nos puedes despedir en oración, por favor? Sí, inclinemos nuestros rostros, hermanos, y tomemos este tiempo para meditar lo que hemos escuchado. Amén. Padre Dios eterno, que tú has sido desde el principio y que no tienes fin. Padre, gracias. Estamos agradeciéndote porque hemos escuchado pues ejemplos y cosas que tú has querido que hoy decirnos, Dios, y que pongamos atención en ellas. Ayúdanos, Señor, a cumplir nuestro rol. El primero delante de ti, Señor, como personas, Señor, que necesitan redención, personas que pues necesitamos llevar a la práctica tu palabra. Sí, Que podamos también cumplir con nuestro rol de hijos, de padres, de esposos, las mujeres que puedan cumplir con su rol de hijas, de esposas, de hermanas, de hermanos, nosotros también, Señor Dios. Ayúdanos a ser santos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir la Biblia y no solo a saberla. sí, Ayúdanos, Señor, a considerar y a entender las cosas que los demás nos dicen para llevarlas como las sugerencias que nos hacen para llevarlas a cabo, Señor, porque también ahí podemos ser humildes, Dios, haciendo caso a lo que nos dicen los demás, sean o no nuestras autoridades, Dios. Por favor, Señor, ayúdanos a eso, a que lo que hemos escuchado hoy acerca de la adoración lo podamos también llevar a la práctica, Señor. Ayúdanos también, porque justo necesitamos tomar decisiones, Señor, pero no basadas en nuestros propios criterios o propias costumbres o tradiciones o culturas, Señor. Necesitamos, Señor, que tú entres hasta lo más profundo de nuestro ser y que tu palabra, Señor, se manifieste y se haga viva y eficaz, Señor, en nosotros para poder tomar las decisiones correctas, Dios. Perdónanos si hemos ofendido tu nombre, Señor, si hemos tomado decisiones a nuestra forma, Señor, si hemos hecho las cosas como a nosotros nos gusta, Dios, perdónanos, Señor. Que podamos adorarte en todo momento, Señor, que podamos adorarte, Señor, como a ti te agrada, Dios, no solo, Señor, para que, o delante de, de las personas, Señor, sino en la intimidad, en la soledad, Dios, cuando no tenemos nada que hacer o nada que pedir, podamos adorarte, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo de reflexión y de estudio, Dios. Gracias, Señor, por el momento en que pudimos escuchar y leer tu palabra, Dios. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Bendice a nuestro hermano Elías, Señor. Guárdalo, Señor. Toca su mente, su corazón, su ser, su economía, todos los áreas de su ser para que pueda entregarse a ti completamente, Dios. Guarda a su familia, Señor, y a sus seres queridos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermano.